tu gloria. No hay nada más importante que estar en tu presencia y adorar. Más profundo, llévame más cerca, donde yo te encuentro, en el lugar secreto. Solo a ti me rindo, porque tu gloria queremos ver. Dígale, quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde yo te encuentro, en el lugar. Vamos, dígaselo a él. Solo a ti me rindo, porque tu gloria quiero que se escuche. Oh, yo quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde yo te encuentro, en el lugar secreto. Solo a ti me rindo, porque tu gloria yo quiero ver. Queremos ver, oh Rey. Levante sus manos en esta noche en señal de rendición. Vamos, y en esta noche dele gloria. Oh, rimando oh, como venía su palabra, viene un temor a nuestro corazón. Oh, sumérgenos allí en tu corazón. Vamos, iglesia, levante sus manos, muévalas por arriba. Oh, Rikamahanda, oh, Rikamahanda, en señal de rendición, en señal de rendición. Oh, Kamashuba ba 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 ba, oh, Raba ba 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 Kanda. Quiero ir más profundo, dígale, llévame más cerca, donde yo te encuentro, en el lugar. Se escuche, solo a ti me rindo, porque tu gloria quiero ver. Profundo, llévanos más cerca, allí donde nos encontramos, en el lugar secreto, en el lugar de la intimidad. Vamos, reciba del Espíritu. Oh, Rikamaha. Hable nuevas lenguas por un minuto. Raba, ba, 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 ba. Urrikanda, Hamasaya. Urrikamaha. Todo velo en esta noche roto. Urrimando, Ramasaya. Y vemos tu presencia. Hoy vemos tu gloria. Vuelve el temor de Dios. Vuelve el temor de honrar tu palabra, de obedecerte, de llevarte gloria con nuestras vidas. Oh, de llevarte y darte gloria con nuestras vidas. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Espero que nos estén escuchando y qué alegría poder estar un día más con vosotros en esta tarde preciosa de sábado, donde estamos bendecidos. Amén. Y estamos en esta hora glorificando el nombre de Dios y bendiciendo el nombre de Dios.
Queremos saludar a todos los que nos están viendo, a todos los que en esta hora están conectados y los que van a conectar los saludaremos también. A todas las naciones que nos están viendo, bendecimos a todos nuestros hijos también y le damos la bienvenida en este día tan maravilloso. Amén. Amén, sí, claro que sí, bendiciones. Estamos viendo que ya estáis conectándose todos por ahí. Vemos a Gladys, a Mariela, a Carmen, a Úrsula, a María Eduarda. Sí, queremos comentarle que llevamos ya unos días de confinamiento poderoso, que estamos viviendo un tiempo tremendo, un tiempo en el espíritu, y pienso que cada uno de ustedes también lo está haciendo allá en vuestras casas, estas casas que son casas poderosas, casas de intercesión, de adoración, que son altares poderosos en este territorio. Hoy hemos visto como esa lluvia aquí en Gran Canaria caía, una lluvia profética, una lluvia que venía limpiando todo lo que quedaba. Amén. Sí, quiero bendecirlo desde aquí y queremos soltarle una palabra en este día, una palabra de direccionamiento, una palabra de sabiduría, una palabra de revelación para cada uno de ustedes. Sí, amén. Vamos a esperar que se estén conectando aún más personas para que puedan ser parte de lo que vamos a estar viviendo hoy. Amén. Amén. Amén, qué bueno. Podemos ir leyendo los textos y podemos ir entrando en la dimensión que el Espíritu Santo nos está marcando en esta tarde. Así que sí, pastora, si tú puedes ir leyendo, claro que sí, y puedes ir aplicando y comentándonos algo de lo que Dios te ha dado en esta tarde. Amén. Es un tiempo, sí. Es un tiempo donde estamos viendo las noticias, donde estamos viendo lo que se está viviendo en el exterior de nuestras casas. Es un tiempo de temor, nos guste o no, está viniendo temor a la sociedad. Vale que hay una cobertura sobre los hijos, pero hay gente que aún no está preparada espiritualmente ni mentalmente para el tiempo que se está viviendo, ¿sí? Y bueno, en este tiempo el enemigo está atacando mucho en el temor, en la ansiedad, en la depresión. Por eso queremos mirar y queremos hablar un poquito de lo que Dios está hablando también este tiempo. Dios está hablando que los verdaderos hijos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y en este tiempo tenemos que ser verdaderos hijos. En este tiempo, más que nunca, tenemos que ser esos verdaderos hijos, esos hijos guerreros, esos hijos posicionados, esos hijos con revelación y con direccionamiento. Amén. Amén. Y yo quiero regalaros un versículo tremendo, chiquitito, pero eficaz. Para cada uno de los que nos están escuchando en esta hora. Sabemos que nos escucha muchísima gente, que nos escuchan taxistas, que nos escuchan enfermeras, que nos están escuchando chicas del supermercado, que viven quizás con ese temor en esta hora. Pero bueno, les vamos a dar esta palabra en este tiempo para que ellas puedan ser impartidas de todo lo que se va a soltar en esta noche. Amén. Amén. Y queremos mirar Salmos 34. Salmos 34:4, ¿sí? Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando aún, a Eva, que ya está recuperada, gracias al Señor, a Yudelín, a Mar Heredia, le damos la bienvenida también. Sí, vamos a leer Salmos 34:4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es un tiempo donde tenemos que vivir confiadamente de que le vamos a buscar a Él y Él nos va a oír. Dice la palabra de Dios que el Señor presta sus oídos, lo dice en Primera de Pedro, que Él presta sus oídos y sus ojos a los justos. En este tiempo, como gente justa, dice que los justos por la fe van a vivir. Entendemos que la gente justa son aquellos que viven por fe. Y en este tiempo lo buscan la gente de fe y lo van a hallar. En este tiempo la gente de fe lo va a buscar a un nivel mayor y lo va a hallar. Y su temor va a ser desechado. Amén. Podemos ver también cómo en Daniel 10, ¿sí? Aquí vemos toda la gente que está
que está presta. Amén. Claro que sí, Alessandra Chávez, un saludo también desde aquí, desde Gran Canaria. Sí, y vemos en Daniel 10, vemos la historia de Daniel, como el Señor vino a él en visión, y como dice la palabra en el verso 1, y en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El Señor nos trae palabra verdadera. Cuando hay una búsqueda en el Señor, Él siempre sí o sí nos va a traer palabra verdadera. Y a lo mejor también palabra de conflicto, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar presta a esa palabra. ¿Con qué? Con inteligencia. Como dice Apocalipsis, con inteligencia y con revelación. ¿Para qué? Para poder entender la visión. Aleluya. Para poder entender dónde el Señor nos quiere llevar en este día. Para poder entender dónde el Señor nos quiere llevar en esta hora. Amén. El Señor nos quiere llevar a otra dimensión. El Señor nos quiere posicionar en otra gloria. Amén. Entonces tenemos que ser esas personas que lo buscan en espíritu y en verdad y que lo anhelan, y que lo vemos cara a cara para que ese temor sea desechado de nuestras vidas. Vemos que esa visión vino a Daniel, y vino a sus amigos que también estaban con él, pero la palabra declara que sus amigos cayeron al suelo en temor. Vino un temor que lo apoderó. Entonces la palabra que fue revelada en ese momento no pudo venir sobre los amigos, pudo venir sobre Daniel, porque Daniel estaba presto. Dice la palabra también en Daniel 10:12 que él dispuso su corazón y se humilló. Cuando tú te dispones tu corazón y te humillas delante de la presencia del Señor, el Señor te va a visitar. Y cuando Él te visita, los temores son echados fuera en el nombre de Jesús. No hay temor que venga a tocarte. Dice la palabra que el verdadero amor echa fuera todo temor. El verdadero amor del Padre. El verdadero amor de aquel que nos pone cobertura paternal. Amén. Y es muy bueno venir donde el Padre, porque el Padre te enseña los diseños del Hijo. Y entonces cuando ya estamos conectados a la fuente, verdaderamente ese temor se marcha, porque no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un tiempo de tener ese poder, es un tiempo de tener ese amor que echa fuera todo temor. Amén. Para poder disfrutar de todo lo que el Señor nos está hablando y como Daniel poder emprender todo lo que el Señor le habló en su tiempo. Amén. Amén, porque el temor nos paraliza y el temor nos aparta de propósito. El temor es un asesino del propósito. Y en este tiempo la gente de propósito son las que van a avanzar. En este tiempo la gente de propósito son las que van a salir fuera y van a conquistar. La gente entendida en los tiempos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y qué poderoso. Queremos darle también la bienvenida al apóstol Erial Pisa que nos está viendo. Qué privilegio, apóstol. Lo bendecimos Un saludo, apóstol. desde Gran Canaria. Qué privilegio y honor que pueda estar aquí con nosotros. Lo amamos. Y bueno, y mucho. ya dentro de poco lo vamos a invitar por acá para que usted pueda también soltar esa palabra sobre el pueblo de Canarias y el pueblo de España y Amén. de las naciones en el nombre de Jesús. Amén. Qué privilegio es poder entender lo que Dios está hablando en este tiempo. Sí. Y cuántas personas, pastores, están bajo el temor, están paralizados, no pueden escuchar la voz de Dios, no pueden entender los tiempos, no pueden en esta hora llevar a cabo ese propósito que tú decías, pastor, y que es un tiempo donde tenemos que tener prestos nuestros Amén. oídos. Es un tiempo que tenemos que tener, pastora, prestos nuestros ojos, Sí. y que todos los sentidos de nuestro cuerpo se pueda alinear, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Que la verdadera adoración tenía que ver con que todo nuestro ser tenía que estar rendido a los pies de Cristo. Y eso es importante. Perdón. Cuando tenemos rendido nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestros ojos, nuestra boca, todo nuestro ser rendido a los pies de Cristo, entonces es una adoración que podemos
recibir de parte de Dios y Amén. podemos hablar de parte de Dios. Porque es un tiempo que tiene que ser muy preciso, como hemos repetido. Dios está restaurando todas las cosas. Dios está restaurando el ministerio profético. Dios está restaurando la profecía. Dios está restaurando la intercesión profética. Y Dios está restaurando el sacerdocio y está restaurando todo aquello que tiene que ser restaurado para este tiempo. Amén. Porque este tiempo es un tiempo donde la iglesia se tiene que parar, donde la iglesia tiene que entender su rol, donde la iglesia tiene que saber en qué posición estamos y qué función es la que tenemos que ejercer. La iglesia tiene que ser una iglesia en esta hora militante, no una iglesia protestante, sino una iglesia que esté preparada, dispuesta en esta hora para llevar a cabo esos propósitos y esos planes que Dios nos revela en esta hora por medio de esa adoración genuina que podemos tener. Esos planes, esos proyectos que Dios ha determinado desde el principio de los tiempos para este tiempo. En este tiempo la iglesia es la protagonista de esta historia. La iglesia se tiene que dar cuenta. Hermanos, nos tenemos que dar cuenta. Tenemos que tener esa fe fundamentada en Cristo. Esa fe fundamentada que no pueda venir ninguna corriente que nos pueda sacar en esta hora del fundamento donde estamos fundamentados. Que no venga ninguna confusión que nos pueda confundir, porque tenemos que estar dispuestos y prestos a servir, a honrar y a glorificar a Dios. Amén. En esta hora. Amén. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que nuestra guerra en Efesios 6:12, si me pueden acompañar, en Efesios 6:12, lo tenemos por aquí, vamos a buscarlo. Efesios 6:12 habla de algo que todos conocemos, pero que en esta hora queremos verlo, ¿sí? Qué bueno. Aleluya. 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Y esto es importante. Tenemos que entender que esta guerra que se está desatando no es una guerra natural. Tenemos que entender que son guerras de sistemas provocados por espíritu. Es algo espiritual y nosotros tenemos que pararnos. El otro día podía hablar con varios hermanos y nos decía, pero bueno, es el tiempo de estar cerrados, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que estar callados. Incluso nos citaba el Jeremías 20:26, donde hablaba de que el pueblo estaba cerrado. Pero yo le decía, no, pero ese pueblo estaba cerrado porque estaba indignado. Y nosotros no estamos indignados, nosotros estamos agradecidos. Amén. Nosotros estamos en esta hora entendiendo los tiempos, de que estamos en un tiempo donde Dios nos está sanando, donde Dios nos está tratando, donde Dios está cambiando nuestras vidas, donde Dios está restaurando todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús. Dios está haciendo grandes cosas en esta hora y está provocando en esta hora que nosotros sanemos nuestro corazón, número uno, que nosotros nos santifiquemos, también muy importante, que nosotros empecemos a tratar de sanar nuestro cuerpo, de portarnos de una unción poderosa, porque en Mateo 16:19, si me quieres acompañar también, Jesús hablaba de algo. Mateo 16, aleluya. ¿Cuántos están siendo bendecidos en esta hora? Amén. Mateo 16, qué bendición. Mateo 16:19, dice así, y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una cosa está clara, el poder lo tenemos, la autoridad lo tenemos, Dios nos lo ha entregado a nosotros. Amén. Y eso es importante. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a entender que esa unción hay que empezar a desatarla. La unción que Dios nos ha entregado hay que empezar a desatarla. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo, sobre el territorio, sobre las naciones. Tenemos que empezar a desatar esa unción. Tenemos que empezar a entender que una unción de guerra, una unción guerrera, una unción de poder y de autoridad, tiene que ser desatada sobre el pueblo de Dios. ¿Y qué es la unción? La unción es la manifestación visible del poder invisible de Dios. ¿Qué es la unción?
la manifestación visible del poder invisible de Dios que el creyente o que el hijo o el profeta posee. Qué importante es esto. La unción es la manifestación. ¿De qué? Del poder de Dios. ¿Y qué poder? El poder invisible de Dios que se hace visible por medio de nosotros. Amén. Y esto está importante. En Éxodo 17, versículo 8 al 12, podemos ver una historia que es muy interesante. Éxodo 17, vamos por acá. Aleluya. Qué bueno. Éxodo 17, dice así. El versículo 8 al 12 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, mire qué importante, mire qué importante esto. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Qué importante esta historia. ¿Qué quiero decir? Que Moisés sube al collado. Dios le da unas instrucciones. Dios le dice, la manera de poder vencer una batalla es esta. Sube al collado, toma mi vara, toma mi autoridad, toma mi gobierno, sube a donde, sube al collado, y en el collado levanta las manos. Y cuando levanten las manos en el collado, empezarás a ganar la batalla. ¿Y qué hace? Moisés, ¿qué hace? Recibe el poder, la palabra, y se va a cumplir la palabra. Esto es importante. ¿Qué hace? Recibe y lleva a cabo la palabra. Y cuando está levantando sus manos, en señal de adoración, en señal de rendición, en señal de reconocimiento de que es Él el que pelea por nosotros, que es Él el que gana nuestra batalla, en señal de que nosotros somos el canal que proyectamos el poder visible de Dios. El poder visible de Dios se hace visible en nosotros, el poder invisible de Dios se hace visible en Moisés y es desatado sobre el pueblo. Y esto es importante, que la unción profética, debe de existir en la iglesia. ¿Para qué? Para número uno, comunicar. Número dos, para desatar una unción guerrera y el espíritu de lucha. Porque esto es lo que hace la unción profética. ¿Qué hace la unción del profeta? La unción del profeta hace, comunica y desata la unción guerrera y la lucha de espíritu. Y un espíritu de lucha. Y esto es importante, hermano. Y esto es lo que tenemos que tener hoy, lo que Dios está demandando en nosotros. Una unción profética. Que va a desatar en esta hora, que nos va a comunicar y que va a desatar una unción guerrera. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo. Amén. ¿Y qué va a hacer? Y va a poner un espíritu de lucha, no un espíritu de conformismo, no un espíritu de temor, como decía la pastora, sino un espíritu de poder, un espíritu de lucha, un espíritu de dominio propio, un espíritu de amor, un espíritu guerrero de adoración,
que va a adorar, que nos vamos a poner en esa adoración genuina, que nos vamos a postrar a los pies de Cristo, que vamos a reconocerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, que lo vamos a reconocer a Él como único Señor de nuestras vidas, que no vamos a mezclarnos, que vamos a obedecer lo que Dios nos habla y vamos a desatar esa unción. ¿La unción qué es? La unción tiene que ver, ¿con qué tiene que ver la unción? Con la presencia de Dios y con la persona del Espíritu Santo. Cuando desatamos la unción es porque tenemos la presencia de Dios, está en nosotros. Cuando desatamos la unción, entendemos que el Espíritu Santo está obrando por medio de nosotros. Eso es la unción. La unción rompe, diga conmigo, la unción rompe, diga rompe, aleluya. Aleluya. La unción rompe, diga, rompe todo yugo en el nombre de Jesús. Y desata toda esclavitud en el nombre de Jesús. Todo yugo de esclavitud, la unción sana, la unción restaura, la unción purifica, la unción te santifica, porque tiene que ver con buscar la presencia, con estar en la presencia, con desatar la presencia de Dios sobre el pueblo. Y esto es lo que tenemos que empezar a hacer. Unción. ¿Qué hace la unción? Diga conmigo, trae sanidad y nos enseña por la palabra, por medio de la palabra, nos enseña a Cristo. Diga, la unción trae sanidad y nos enseña por medio de la palabra a Cristo. Y esto es importante. Cristo el centro de todo, porque por Él, para Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro centro de nuestra adoración tiene que ser Cristo. Colosenses 1.15 habla, Efesios 1.4 también dice, de que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, Colosenses. Por eso nuestro centro de nuestra vida tiene que ser Él. Nuestra adoración tiene que ser centrada en la persona de Jesucristo, porque en Él somos creados y en Él somos predestinados y en Él estamos seguros. Y es importante entender esto. Entonces, cuando se nos revela la palabra, no es para que nosotros ganemos batalla y nos pongamos corona. No es para que nuestra vida sea alzada y que la gente nos valore. No, no es para eso. Cuando se nos revela la palabra, es para ensaltar la persona de Jesucristo. Cuando se nos revela la palabra, es para mostrar a la gente a Cristo, y esto es importante. Por eso Dios nos muestra la palabra y dice en esta hora que no es con espada ni con ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Es con el poder de Dios, es con la revelación de Dios, es con la unción del Eterno en el nombre poderoso de Jesús. La unción es desatada a través de la obediencia. Esto es importante. La unción es desatada a través de la obediencia. ¿A qué? A la palabra revelada. La unción es desatada a través de la obediencia. ¿A qué? A la palabra revelada. Y aquí me viene una historia a la mente, ¿no? Cuando el profeta Samuel le dice a Saúl que vaya, porque Dios le ha dicho que vaya a los pueblos melecitas y mate todo. Mate todo. Todo es todo. Y Saúl empieza a obedecer, gana la batalla, pero cuando regresa, él no hizo caso a todo lo que Dios le había dicho. Y fíjese algo muy importante, no había hecho caso a lo que Dios le había dicho y había dejado al rey y había dejado ciertas cosas, animales y ciertas cosas, para sacrificar a Dios. Dios dice en esta hora, ¿no es mayor la obediencia que el sacrificio y el holocausto? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. A veces nosotros queremos dejarnos llevar por nuestros pensamientos y queremos adivinar lo que a Dios le gusta. Y dice que eso es pecado de rebelión. Por eso nosotros tenemos que, no es lo que le damos a Dios, sino con qué actitud se lo damos. Y tiene que ser con una actitud de obediencia. Dios te revela la palabra y tú tienes que obedecer esa palabra para que la unción sea desatada. La palabra, ¿qué es la palabra? La palabra es la sustancia de Dios. La palabra es la sustancia de Dios, lo esencial para que Dios pueda mover su mano. La palabra es lo esencial para que Dios pueda mover su mano. Es la sustancia de Dios. Pero esa sustancia tiene que ser obedecida.
Esa palabra es la que produce la convicción. ¿Dónde? En nosotros. ¿Para qué? Para esperar. Qué bueno. Porque cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios lo va a hacer. Amén. Para esperar. ¿Y qué vas a esperar? Lo que no se ve. Y actuar sin ver lo que buscamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra es la que produce la convicción para esperar lo que no se ve y actuar sin ver lo que buscamos. Y esto es importante. Tenemos que entender que cuando nosotros tenemos la palabra, tenemos convicción de que vamos a ver lo que no se ve y vamos a actuar sin ver lo que buscamos. Si Dios te dijo, Dios te lo dijo. Pero tú no tienes que buscar en lo que Dios te dijo, sino tú tienes que obedecer, porque tú tienes una convicción de que va a suceder. Entonces en ti no está pensar ni no pensar, sino en ti está obedecer, porque cuando tú obedeces, tú vas a ver lo que no se ve y vas a entender que la victoria Dios te la dio y vas a actuar sin ver lo que buscamos. Y esto es importante. La palabra es el poder de Dios. Amén. La palabra es el dunamis de Dios. Es el poder de Dios. Pero no solo hay que tener la palabra, sino que hay que tener obediencia. Porque la palabra es el poder. Aleluya. Pero si tienes el poder y no lo activas, no se desata la unción. Amén. Entonces diga conmigo, palabra. Diga conmigo, palabra más obediencia igual unción. Diga conmigo, palabra más obediencia igual unción. Unción, poder divino, poder de Dios en acción. Donde encontramos esa palabra en el secreto. Palabra más obediencia igual unción. ¿Y qué es la unción? El poder divino en acción. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibir la palabra y accionarla para que el poder de Dios se accione en los territorios y en los lugares donde es desatada esa unción que tenemos y que hemos desatado sobre el territorio. Ahora, ¿cómo traemos esa unción? Por medio de buscar la presencia, por medio de la intimidad, por medio de la adoración. Porque la intimidad es donde nos encontramos con Él, con su voz y con su palabra. Entonces usted no puede escuchar la voz de Dios si no está en la intimidad. A mí me hace gracia la gente que dice, Dios me habló. Así Dios le habló, que le dijo. Le dijo lo que le interesaba a usted escuchar. Y quizás Dios no le habló. Quizás Dios no le dijo nada. Porque Dios no le puede hablar si usted no está en intimidad. Amén. Para que Dios le hable, tiene que entrar en adoración. ¿Y qué es una verdadera adoración? Hablamos la semana pasada. Es una adoración en cuerpo, alma y espíritu. Es una adoración en santidad. Es una adoración en rectitud. Y es una adoración en obediencia. No es buscar algo a cambio. Es entregar, es dar, es rendirte, es postrarte, es obedecer lo que Dios dice. Adoración es más que la música. Adoración es más que ofrenda. Adoración es más que diezmo. Adoración es más que ayuno. Sino la adoración tiene que ver con la actitud de un corazón. ¿Por qué lo ayunas? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué das lo que das? Si lo das con inteligencia, si lo das con conocimiento, si lo das con sabiduría, honrando a Dios por encima, si este es lo que te lleva a dar, darlo, porque ahí estás adorando. Pero si lo haces para tu propio interés, eso es un fuego extraño. Y en el fuego extraño, Dios no habita y no revela. Todo lo contrario, cuando no se obedece, cuando se hace lo que uno quiere, viene pobreza, viene maldición, se rompe todas las cosas. Por eso Dios es muy preciso en lo que está hablando en este tiempo. En este tiempo Dios está diciendo algo muy interesante.
Dice en Deuteronomio 18:18, dice, Moisés te puse como profeta para que hablaras lo que yo te digo. Pero hay de aquel que hable lo que yo no digo o que ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. ¿Por qué? Porque se lo tendré en cuenta, porque le pagaré. Y tenemos que entender que no podemos en esta hora hablar las palabras que Dios no nos dice. En esta hora tenemos que empezar a adorar, porque la adoración y la intimidad con Dios va a desatar una unción sobre nosotros, nos va a dar la palabra, y esa palabra la vamos a activar, y esa palabra activada sobre una nación, sobre un pueblo, va a provocar una comunicación de guerra, y va a desatar una unción guerrera en el nombre de Jesús, y nos va a meter un espíritu en esta hora de guerra para tomar lo que es nuestro. Amén. Porque hoy tenemos que empezar a regir con vara de hierro. No podemos esperar que las naciones hagan lo que quieran. No podemos dejar que la gente hable lo que están diciendo, sino nos tenemos que levantar y posicionar y decir y declarar esa palabra que Dios nos ha declarado, que nos posicione en el territorio, que digamos en esta hora que Dios es el Dios de España, que Dios es el Dios de Italia, Amén. que Dios es el Dios de las naciones y nos lo ha entregado como herencia y que nosotros vamos a pelear nuestra herencia, que el enemigo no va a dañar nuestras naciones porque nos vamos a levantar como guerreros, Amén. como hijos que van a luchar por la herencia del Padre. Amén. Y vamos a soltar esa palabra para que la muerte retroceda, para que la enfermedad retroceda en el nombre de Jesús. Amén. Y que en esta hora la vida de Jesucristo sea derramada sobre los territorios de las naciones en el nombre poderoso de Amén. Jesús. Sí, Señor. Y en este tiempo yo creo que emociones cero. Amén. En este tiempo las emociones tienen que ser cero. No podemos estar saliendo a la calle con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. En este tiempo tenemos que salir a la calle empoderados y con un arma poderosa, como decía el pastor, que es nuestra palabra. Y salir, como digo yo, como recubiertos de todo lo que se ha recibido en el Edén, porque verdaderamente estamos viviendo un Edén en nuestros hogares, y todo lo que se ha recibido en esa intimidad, poder darlo. Amén. Muchos nos hablaban y muchos nos contaban los testimonios que a causa de la búsqueda tan intensiva y de leer la palabra con tantísimo tiempo y sin estrés, están recibiendo una revelación diferente a las que han tenido muchísimos años, porque se está viviendo un tiempo poderoso en las casas. Amén. Pero es necesario salir fuera con sentimiento y emociones cero, sino con direccionamiento de lo que Dios está trayendo y muy importante, de lo que Dios está hablando en este tiempo. Amén. Amén. Es importante escuchar lo que Dios dice. Tenemos que ser sabios, tenemos que saber interpretar lo que Dios habla, saber escuchar y saber interpretar. No podemos hacer las cosas por hacer. No podemos mezclarnos. No podemos hacer mezcla, porque una de las cosas que pasó es que Saúl trajo y dejó al rey. Hizo varias cosas. Trajo a las mujeres. ¿Y sabes qué pasó? Que se mezclaron. Se terminaron mezclando con el pueblo israelita, los amanecitas. ¿Por qué? Porque aquello que tú no mates, aquello que tú no obedezcas a lo que Dios te dice, se va terminando mezclando contigo. Y esa mezcla te va a provocar ruina, te va a provocar muerte, te va a provocar que Dios sea parte, el espíritu profético sea parte de nosotros. Y entre la religión, en este mundo está entrando muchos movimientos, dice que nos transformemos, que no nos dejemos en esta hora guiar por las corrientes de este mundo, que no nos dejemos direccionar ni contagiar. Nosotros tenemos que ser muy precisos en las cosas. Tenemos que ser muy direccionados en lo que Dios nos habla. Y esto es importante, porque tenemos que ser muy direccionados de parte de Dios. Tenemos que empezar a entender que no podemos llamar a lo blanco negro ni a lo negro blanco,
sino que tenemos que ser rectos. Y en ningún momento tenemos que inclinarnos a otros dioses, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se terminó inclinándose a otros dioses. Por la mezcla, terminó adorando a otros dioses. Y se confundieron y se desviaron de la verdad. No, este no es un tiempo de solidaridad, sino es un tiempo de misericordia. No es un tiempo de empatizar, sino es un tiempo de interceder. Porque tenemos que entender que no podemos pensar como el mundo piensa. La intercesión tiene que ver con sentir el dolor de la gente y ponernos a favor de la gente delante de Dios. Y esto tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que entrar en esta dimensión espiritual. No ser solidarios, sino empezar a ¿qué? A tener misericordia por la gente. Compasión. Compasión. Es diferente. Sí. Y empezar a desatar el poder de Dios. Empezar a predicar de Cristo. Hablarle de esperanza a la gente. No solamente portarle una bolsa de comida, sino soltarle la esperanza que hay en Cristo. Que en Él estamos seguros. Que en Él no hay sombra de variación. Que en Él está la verdad. Que en Él seremos prosperados. Si escuchamos su palabra, si caminamos con la dirección de Dios, empezaremos a entrar en esta dimensión que Dios tiene preparado para nosotros. El año pasado fuimos direccionados de parte de Dios. Hablábamos de que Dios nos estaba preparando para este tiempo. Y sabíamos que venía un tiempo difícil sobre el mundo. Hablábamos de que iba a venir una crisis mayor que el 2008 y que teníamos que prepararnos, que teníamos que estar preparados para lo que venía, no solamente a nivel económico, sino a nivel espiritual, que teníamos que prepararnos, que ya no era un tiempo de protestar ni de quejas ni de lamento, que ya no era un tiempo para temer, sino que era un tiempo para prepararnos para la batalla que venía. Porque esta lucha es espiritual y la vamos a vencer porque Dios nos va a dar la estrategia y la revelación, la palabra rema, para desatar su unción en obediencia a Dios sobre el territorio. Amén. Y esto es importante. Importante entender los tiempos. Importante saber en qué lugar estamos. Importante saber la función que tenemos que ejercer. Ya no es tiempo de lamentarse. Ya no es tiempo de llorar. Ya es tiempo de ponerse la armadura de Dios. Es tiempo de empoderarse. Porque sí también hemos declarado que venían tiempos difíciles. También hemos declarado que después vendrán tiempos de provisión en el nombre poderoso de Jesús. Vendrá el mejor tiempo para la iglesia. Vendrá un tiempo bueno para la nación de España. Amén. Hemos declarado que España va a ser levantada. Pero para eso tenemos que empezar a romper. Prepararnos para este tiempo y en este tiempo que Dios nos está preparando. Para que todos los velos de idolatría de España tengan que ser caídos en el nombre de Jesús. Tenemos que prepararnos para el que Dios en este tiempo en Gran Canaria, en España y en las naciones. No es ponernos nosotros en un nombre. No es levantarnos ni alzarnos nosotros. No es fama. No. Es que Él sea exaltado en esta hora. Amén. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que escuchar su voz y llevar a cabo ese plan, ese proyecto y lo que Él quiere edificar en este tiempo. Por eso tenemos que entrar en la intimidad. Por eso tenemos que entrar en escuchar la voz de Dios, de estar atento a lo que Dios habla, no a nuestros deseos, no a lo que nosotros queremos. ¿Y dónde? Tenemos que entrar en la intimidad donde nos encontramos con ¿qué? Con Dios. Esa es la intimidad donde tú te puedes encontrar con Él y puedes escuchar su voz y puedes escuchar su palabra. Y esa intimidad te va a llevar en el lugar santísimo, lugar de adoración. Amén. Porque la voz de Dios no se puede escuchar en otro lugar.
La palabra de Dios no se puede escuchar en otro lugar. Porque a veces el pueblo habla, las noticias hablan, el clamor habla, las circunstancias hablan, la familia hablan, los sentimientos hablan. Pero no es que hable ellos, es que tenemos que apartarnos, entrar en la cámara secreta, en el lugar santísimo, porque allí es donde vamos a escuchar la voz de Dios, allí es donde vamos a recibir su palabra, y es allí donde nos vamos a armar de valor para poder accionarla en el nombre de Jesús. Amén. Habrán palabras que sean difíciles, habrán palabras que a lo mejor no las entendamos, pero a nosotros no nos corresponden, sino solo obedecer. Obedecer a lo que Dios nos dice. No tenemos que poner en tela de juicio lo que Dios nos habla, sino obedecer lo que Dios nos habla, en el nombre poderoso de Jesús. La adoración hace que sus siervos y sus ministros, hombres y mujeres de la palabra, puedan estar en una dimensión de unción poderosa. Es la adoración la que hace que hombres y mujeres de la palabra vivificada entren en un tiempo del Espíritu y que esa palabra sea vivificada. Con la palabra tenemos la garantía, si la obedecemos, de que Dios vendrá y se manifestará con poder y gloria sobre nuestra vida. Con la palabra y con la obediencia tendremos esto. Tendremos la garantía de que Dios va a venir y se va a manifestar con el poder y su gloria sobre el territorio. Y este tiempo es un tiempo de garantía. Este es un tiempo donde tenemos que entrar en esta dimensión. Es un tiempo donde tenemos que empezar a entender que no es mirar nuestros intereses. Es un tiempo que tenemos que desatar fe, que tenemos que estar fundamentados en lo que Dios habla. Porque es un tiempo donde tenemos que soltar la palabra. No nos quedemos callados, no nos quedemos parados, porque no es un tiempo para estar parados, es un tiempo para estar accionado en el Espíritu, en el nombre poderoso de Dios. Un tiempo de fe, un tiempo de no temor, un tiempo de búsqueda en la intimidad al Padre. Qué bueno como dice Daniel. Dice Daniel, no temas, desde el primer día dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia del Señor. Dispuso su corazón y se humilló en la presencia del Señor. En este tiempo tenemos que entrar a la presencia disponiendo nuestro corazón y humillado delante de su presencia para poder entender todas estas cosas. No se puede llegar a la presencia así. Llegamos a un lugar perfecto y precioso que es la presencia, que es la fuente. Y qué importante eso. Porque cuando uno le da el lugar a Dios que le corresponde en su vida, dice que Dios lo bendice y lo prospera. Amén. Pero cuando uno no le da un lugar a Dios y lo pone delante de otros ídolos, dice que trae enfermedades y trae pobreza sobre un territorio. Esto le pasó a los filisteos cuando robaron la gloria de Dios y la pusieron en un lugar que no le correspondía. Pero cuando la llevó Obed-Edom, le puso en un lugar principal de su casa, en un lugar de excelencia, y se le dio lugar a la presencia de Dios. Amén. Cuando tú le das ese lugar prioritario a la presencia de Dios, cuando tú pones a Dios como primero Amén. en tu vida, tu casa, tu familia, tu territorio, todo lo que te corresponde va a ser bendecido y prosperado. Amén. Mira, termino con esto. Hay cosas que Dios te va a decir que van a parecer locuras, que la gente no lo va a entender. En estos tiempos hemos visto muchas llamadas que nos han llamado y hemos podido ver cómo la gente dice, he tenido un milagro financiero, Dios me ha hecho un milagro en mi casa, en mi familia, qué bueno, qué poderoso. Y también hemos tenido llamadas de personas empresarias. Usted sabe que después de esta crisis está viniendo una crisis financiera.
esa crisis financiera que el mundo teme, pero que nosotros hemos declarado que en el mes de marzo viene abundancia de riqueza en el nombre de Jesús. Me llamaban en estos días diciendo que iba a haber mucha abundancia. Gente que veían sacos de arroz en los campos, sacos de 25 kilos o más, cerrados, cargándose ya en los camiones preparados. Y como Dios le decía a una persona, oye, es un tiempo de crisis. Las empresas pequeñas, autónomas o pymes van a desaparecer. Tienden a desaparecer un gran porcentaje de pymes y empresas pequeñas. Pero me llamó una persona y me decía, ¿sabe, pastor? En este tiempo de dificultad, ¿sabe lo que Dios me ha dicho? ¿Y qué te dijo Dios? Que pueda duplicarme. Que no voy a cerrar, sino que voy a abrir otra sucursal más de lo que tengo. ¿Cómo te volviste loco? No, Dios me dijo de que no me quede con uno, sino que abra otro. Pero tienes dinero, no tengo nada, pero ya Dios me dijo cómo yo tengo que hacerlo. El enemigo se está poniendo, pero digo desde aquí, que si Dios lo dijo, no importa lo que haga el enemigo, Dios lo va a dar y va a haber una multiplicación y una duplicación en el nombre de Jesús para aquellas personas que creen lo que Dios dice. Es importante, Dios soltó la palabra, escuchaste la palabra, recibiste la palabra, si la pones por obediencia, Dios va a provocar lo imposible para que sea posible. Amén. Dios lo va a hacer y va a manifestar su poder invisible sobre tu vida, Amén. sobre lo que Dios te ha hablado. Amén. En estos tiempos pienso que tenemos que ser precisos en lo que Dios nos habla, porque muchas veces vemos cosas que son de Dios y para nuestra mentalidad son de Dios, pero realmente no está en el tiempo de Dios. Entonces, verdaderamente es un fracaso. Amén. Lo podemos ver en el juez este que había en Israel, en Nefté, que ganó la batalla, que Dios le había dado la batalla, Dios le había dado la victoria de su batalla, pero él se adelantó y dijo, lo primero que salga de las puertas de mi casa cuando llegue, lo primero que entre, yo lo sacrificaré para ti. ¿Y quién fue el que salió? Porque verdaderamente salió de su casa. Fue su hija, con un pandero, dice la palabra, y alabando. Y cantando la victoria que su padre había tenido, que Jehová le había dado. Pero Dios no le pidió que le sacrificase nada en ese tiempo. Pero él quiso por sus emociones hacer algo de Dios, pero en el tiempo equivocado. Lo vemos también en Abraham, como fue el mismo hecho, pero fue en el tiempo, en un tiempo divino. Y Dios proveyó. Entonces no seamos acelerados a lo que Dios nos está diciendo. Y este hombre, este juez de Israel, Jefté, sacrificó a su hija en holocausto a Dios, cuando Dios no le pidió nada, cuando Dios le dio la victoria. Por eso es necesario entrar en la presencia y que Dios te muestre que es lo de Dios y en el tiempo de Dios. Amén. Porque muchas veces hacemos cosas de Dios, pero no en su tiempo. Amén. Y no se tienen buenos resultados. Aleluya. En esta hora yo te invito para que tú puedas recibir esa palabra de revelación, pero no solamente de revelación, pero con sabiduría y conocer los tiempos, conocer las sazones del Señor en este tiempo. Santo. Para esa palabra revelada que viene sobre ti, la puedas emprender. Es bueno llegar a una meta, es bueno caminar sabiendo dónde vamos. Amén. Siempre direccionado con esa palabra profética y esa palabra de verdad que el Señor está trayendo para tu vida. Aleluya. ¿Cuánto han entendido la palabra que Dios tenía preparada para ti en esta hora? Te pediría, por favor, que pudieras en esta hora, que pudieras en esta hora levantar tus manos. Si Dios te está hablando, si Dios te está en esta hora hablando, y si Dios te ha hablado en esta hora, Amén. no es un tiempo de desesperación, no es un tiempo de temer, no es un tiempo de desanimarte, es un tiempo de escuchar a Dios. La batalla está ganada. Amén. Amén. Así que ahí donde estás, levanta tus manos
y que puedas en esta hora adorar con nosotros, que puedas en esta hora poder alabar y que puedas en esta hora recibir esta unción de guerra, que podamos levantar nuestras manos en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Te Que honramos, puedas Señor. adorar a Dios. Te honramos en esta hora, Señor. Te coronamos, Rey, Aleluya. en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Te Glorificamos bendecimos, tu Rey. nombre, Jesucristo. Tú eres Rey, tú eres Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora bendecimos a todas esas personas que nos están escuchando. Sí, Señor. Señor, levantamos nuestras manos en señal de rendición, Sí, en papá. señal de adoración, en señal de obediencia. Señor, en esta hora declaramos que esa unción de guerra, esa unción profética, Señor. esa unción de revelación, esa unción de gobierno, esa unción, Señor, de autoridad, sea desatada sobre cada persona que está escuchando en esta hora. Que todo temor se pueda ir fuera. Que todo, Señor, obstáculo que en esta hora pueda tener su mente, que corte esta unción, que no puedan ver y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús lo echamos fuera y declaramos, Señor, que tu gobierno se empiece a activar sobre Amén. ellos, que tu gobierno, Señor, nombre de empieza a hacer que las vendas de sus ojos empiecen a caer y que puedan ver, Señor, como tú ves en esta hora, que tú seas obrando en cada corazón, que tú seas tratando en cada vida en esta hora, Espíritu Santo, que tu espíritu de poder, de autoridad, que esta mentalidad, Señor, pueda tomar la vida en esta hora, que ellos puedan pararse, Señor, en el lugar preciso y soltar y obedecer tu palabra para llevar a cabo y desatar tu unción sobre los territorios. Declaramos que la unción profética y la unción de gobierno está sobre cada uno de nosotros, abriendo nuestros ojos, Señor, y alineando nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Declaramos, Señor, tu autoridad, tu dominio y tu poder, Señor, sobre cada vida, sobre cada casa, Señor. Gloria Mandamos a ti, ángeles, Jesús. Señor, manda ángeles, Padre, de alto rango, Señor, que custodien, Señor, las vidas, Padre. Bendecimos cada familia, Señor, bendecimos Gloria a tu cada nombre, padre, Jesucristo, Señor, bendecimos aleluya. cada esposa, cada mamá, Señor, Así en el sea, nombre Jesucristo, poderoso amado. de Jesús, y cubrimos, Señor, En el con nombre tu de Jesús. sangre, Señor, en esta hora a todas las Aleluya. familias, Padre de la Gloria a tu tierra, nombre, echando Jesucristo, fuera todo aleluya. temor, quitando toda desesperanza, Ese Padre, trayendo, Padre, Ese revelación Rey, sobre las vidas para que Jesucristo. puedan conocerte, En el Señor. nombre de En el Jesús. nombre poderoso de Jesús, quitamos toda En el nombre de idolatría, Jesús. Padre, que se pueda levantar en este Aleluya. tiempo, Señor. Quitamos todo falso Dios, Señor, lo Amén. derribamos en esta hora, Señor. Aleluya, gloria a En tu el nombre nombre. poderoso de Jesús, derribamos, Aleluya, Señor, Cristo. toda creencia, toda En el fe nombre que de se pueda Jesús. tener en esos falsos dioses, Gracias, Señor. mi Dios. Y ponemos un espíritu En renovado, el Padre, nombre en de las Jesús. familias, Señor, de la tierra, para que Gracias. puedan adorar y engrandecer al verdadero Aleluya. Dios, Señor. Para que puedan adorar, Aleluya. Padre, y verte, Señor, en el nombre Amén. poderoso de Jesús. Pedimos por esos Gloria a jóvenes, tu nombre, Señor, Padre, para cuando salgan, Señor, salgan Gloria a tu potenciados, nombre, Jesucristo. Padre, en el nombre Aleluya. poderoso de Jesús. Pedimos por esas nuevas generaciones, Gloria a tu nombre, también esas Jesucristo. generaciones que van a estar a la brecha, Padre, con la Aleluya. fuerza, Señor, y con el vigor, En el Padre, nombre de Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Los amamos, los Os bendecimos bendecimos. y les esperamos, ¿sí? Estamos el miércoles en directo con una palabra de revelación. Mañana vamos a estar conectando con el Ministerio Sion de Lanzarote, ministrando la iglesia. Facebook Live a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Les esperamos. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Aleluya. Oh, de llevar y darte gloria, gloria con mi familia. Vamos, comience a adorar y dele gloria, dele gloria, dele gloria.
aleluya. Urikama saya la ba 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 sa. Aleluya. Todo lo que quiero es verte. Vuélveme en tu gloria y poder. Tu majestad es real. Tu voz es lo que quiero oír. Todo lo que quiero es verte. Envuélveme en tu gloria y poder. Tu majestad es real. Es real. Tu presencia en esta noche es real. Es real. Oh, Rikamahaya. Toda incertidumbre, toda incredulidad se va. Oh, Rikamahanda la baba. Ah, mis ojos espirituales se abren los oídos espirituales. Oh, para escuchar. Oh, para oír tu voz. Oh, para oír tu voz. Oh, para oír tu voz. Vamos a adorar, iglesia amada. Rimando. Yo veo muchas bocas que están cerradas en esta noche, pero abra su boca y yo la llenaré, te dice el Señor, la llenaré de risa, tu lengua de alabanza. Vamos, oh rapa pa 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 cándara la masaya. Oh, gozo, gozo, gozo y alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo lo que quiero es verte, envuélveme en tu gloria y poder. Tu majestad es real, tu voz hace eco en mi ser. Todo lo que quiero es verte, envuélveme en tu gloria y poder. Tu majestad es real.